Mapas, suelos, territorio, comunidades, investigación. Todo esto y más en Mapeando, un espacio creado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Bueno, un placer nuevamente estar en estos podcasts de Mapeando el Territorio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hoy nos trae un tema de relevancia, de importancia, pero además que acaba de salir a la luz pública, y es la resolución 963, a través de la cual definimos la metodología para la valoración de páramos delimitados en nuestro país. Tema relevante que además viene, Jorge, y ya los presento, pero Jorge viene desde 2018 tratando de expedirse y nada que lo lográbamos. Creo que era una deuda que teníamos con el medio ambiente, con estos ecosistemas estratégicos tan importantes y tan vitales para nuestro territorio, ¿no? Estamos felices porque realmente es un momento muy especial para los páramos, para la ley de páramos, la ley 1930, donde efectivamente estamos cumpliéndole al país y a los habitantes. Desde 2018, ya era justo, había que sacarla. Este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno en donde el ordenamiento territorial alrededor del agua es uno de sus ejes transformacionales más importantes, pues no podía ser inferior a ese reto, y precisamente por eso hemos hecho un trabajo conjunto muy interesante, que creo que es uno de los temas a valorar. Más adelante podemos hablar de eso, entre el Ministerio de Ambiente, el IGAC, Parques Naturales Nacionales y otras autoridades que desde lo ambiental también participaron en este tema. ¿Y por qué es relevante e importante este tema de tener una metodología para la valoración de páramos? No podemos olvidar que cerca del 70%, oigan este dato, 70% del agua que tomamos en las grandes ciudades vienen precisamente de los páramos, pero además es un ecosistema que es bastante, no totalmente, pero endógeno de Colombia. Cerca del 50% de los páramos del país del mundo están precisamente en nuestro país. Pero adicionalmente en estos ecosistemas, digamos que hay unos elementos relevantes, ¿no? Ojos de anteojos, por ejemplo, frailejones, bueno, y otras especies que son muy, ahí sí, endógenas de estos territorios, y por eso también hay que defenderlos. Se han visto amenazados, muy amenazados, digamos que la intervención antrópica. Hemos tenido grandes intervenciones en estos páramos, hay que seguir trabajando para defenderlos, y justamente la metodología le apunta a eso. Pero bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, pues voy a empezar por la parte más agradable de esta entrevista, obviamente por Tatiana Gómez, que es ingeniera ambiental y hace parte precisamente de todo este equipo que ayudó a construir esta metodología desde nuestra subdirección de avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Tatiana, muchas gracias y un placer tenerla en este espacio. Muchas gracias, director, es un gusto. Jorge Rojas, que también nos acompaña el día de hoy, economista del Ministerio de Ambiente y que trabaja en esta oficina de negocios verdes también. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, Jorge. Gracias, director. Y obviamente alguien que ha estado invitado aquí ya en varios de estos espacios, que es nuestro ingeniero Ricardo Siachoque, subdirector de avalúos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y quien obviamente tuvo mucho que ver precisamente en esta determinación de la metodología. No hay que olvidar que nosotros teníamos metodologías para la valoración de suelos, construíamos obviamente todos estos temas de zonas homogéneas de tierra, construíamos todas las metodologías de valoración, pero muy enfocados a los temas de productividad, y no habíamos abordado estos temas con enfoque ambiental. Entonces creo que este es un salto cualitativo y precisamente legitimar y darle esa relevancia. Nos queda un tema importante, Ricardo, que es el de trabajar, ahora hablamos también de eso, trabajar ahora ya no solo en este ecosistema, sino en otros también que también son muy relevantes de nuestro país. Hay que seguir trabajando en la valoración de la Amazonía,
hay que trabajar en la metodología para parques naturales nacionales, etc. Entonces creo que eso es muy importante y además, solo para rematar ahí, esto tiene que ver también mucho con eso que hemos venido montando desde el instituto, que hemos venido trabajando del instituto, un tema fundamental que tiene que ver con uno de los enfoques del catastro multipropósito que este gobierno también nos ha venido dando, que es el tema del catastro verde. No podemos olvidar que el año anterior ya hicimos una actualización de cerca de 5.2 millones de hectáreas en parques naturales nacionales y allí creo que también es otro avance significativo que venimos dando. Pero bueno, insisto, sin más preámbulos, pues empecemos a hablar un poco a lo que vinimos, de la metodología de valoración de páramos. Entonces yo sí quisiera empezar un poco con el ministerio, Jorge, que nos cuentes un poco cuál es la relevancia e importancia que tiene este tipo de metodologías, el valor creo que histórico que tiene y además el valor jurídico que empieza a tener este tipo de herramientas y de instrumentos para nuestro gran sistema ambiental nacional. Es una muy buena pregunta, director, y creo que estamos cubriendo una deuda histórica que tenemos con los habitantes de Páramo. Efectivamente, cuando llega la ley 1930 hay ciertas previsiones, pero uno de los artículos que podemos destacar que tiene beneficios es el que hoy estamos reglamentando y presentando. El artículo 8 permite efectivamente llegar a un momento clave y es reconocer efectivamente la conservación que han desarrollado los propietarios, los habitantes tradicionales de los páramos en estos importantes ecosistemas que, como tú mencionas, benefician a todos los colombianos. O sea, aquí estamos pagando una deuda histórica, pero además creo que destaco que estamos trabajando de manera articulada. Diferentes entidades del gobierno nos reunimos con los mejores expertos para poder efectivamente presentar una metodología que responde a la ley, pero también responde a las necesidades del territorio. Estamos destacando a los páramos y ojalá sigamos, como tú mencionas, trabajando en nuevos ecosistemas que quizá también requieren un camino similar. Conservar paga. Creo que hay un tema muy importante. Y es que la idea es que en esos 37 páramos que hoy tenemos delimitados podamos efectivamente aplicar esta metodología. Son cerca de 2.8 millones de hectáreas las que tenemos hoy en estos ecosistemas y entonces creo que es bastante relevante eso. Pero cuéntanos, Tatiana, un poco cuál fue el proceso que se tuvo para poder trabajar precisamente técnicamente en esta metodología. Tengo entendido que se hizo un trabajo muy fuerte con el ministerio, Jorge lo anotaba, con todas las autoridades ambientales. ¿Y cómo fue un poco ese ciclo de trabajo? Claro que sí, director. Pues en un principio se conformó este gran equipo, contamos con parques, como lo mencionaste, siempre de la mano. Hicimos pilotos, fuimos al territorio, propusimos la metodología y la validamos, siempre pensando en que fuese una metodología práctica, que fuese ejecutable, porque creo que nos hemos enfrascado un poco en que la valoración ambiental es un proceso tedioso, difícil, complejo. Sin embargo, aquí pensamos en todas las partes, en los actores involucrados y pues la tarea fue yendo al territorio, conociéndolo, identificando cuáles eran esas ventajas, las desventajas. También hicimos un trabajo muy bonito con la oficina de analítica, analizamos muchísimos datos, los predios que hay en los ecosistemas de páramo, las dinámicas de cómo están distribuidos y demás, y finalmente pues bajo todo ese mundo de datos y demás, creo que definimos unas variables que conforman este valor ambiental del grado de conservación, que están enfocadas a la justicia ambiental, a obtener beneficios que sean equitativos para las comunidades, basados justamente en eso, en conocer el territorio y las comunidades. Súper. Desde Agrología, Ricardo, digamos que se trabajó también muy conjuntamente con Avalúos, Ministerio y Agrología. Y es que existía casi que un paradigma, Ricardo, y es que
los suelos se valoraban básicamente por su capacidad productiva. Esto es un cambio y un vuelco significativo a esa forma de ver el tema, precisamente en un punto de justicia ambiental. ¿Cómo, Ricardo, se trabajó en ese tema? Es decir, ¿qué variables, qué tipo de referentes se tuvieron en cuenta para poder analizar ahora desde la perspectiva ambiental esta valoración del suelo? Sí, gracias, director. Desde el componente de cobertura y uso, que es una de las funciones de la Subdirección de Agrología, se empezó a trabajar en un sistema valoratorio de las coberturas y del suelo que sirviera para sacar unas cuentas ambientales de los ecosistemas estratégicos, y en especial en las reuniones que tuvimos con el Ministerio de Ambiente, que fueron muchísimas durante el 2023 y 2024, con la Unidad de Parques Nacionales, con la Subdirección de Avalúos, en donde indicamos algunas ideas que fueron claves para que la Subdirección de Agrología se reuniera con sus expertos y se definieran algunos componentes desde el tema de almacenamiento de agua, de calidad de agua, de tipo de cobertura natural o antrópica que hubiera en el ecosistema de páramo, pero también desde el punto de vista de suelos, desde remoción en masa o procesos erosivos que medían realmente la conservación de los predios. Entonces, es por ello que el componente agrológico como parte del instituto, el componente cartográfico con la definición de la cartografía para definir qué tipo de cobertura, las visitas de campo que se hicieron ayudaron a que esta metodología que se está implementando en la resolución fuera aplicable al ecosistema de páramo, director. Tatiana, eso que anota Ricardo me pide otra pregunta y tiene que ver con cómo precisamente ese tema del estado de conservación es relevante dentro del proceso metodológico. Y tal vez que nos expliques también esos 3 criterios principales que se están teniendo en cuenta al momento de hacer estos ejercicios evaluatorios. Claro que sí. Bueno, el estado de conservación, justamente nos ligamos a algo que habla la ley 1930, y es que es una metodología de valoración para los avalúos. Eso ya nos daba un indicativo, y era: haga el proceso evaluatorio de la manera en que se desarrollaba, pero a esto ahora diseño una metodología que valore, que me permita reconocer ese grado de conservación, y se dirige es justamente a esos 3 criterios que definimos, que son la cobertura natural de páramo, los espacios del agua y el suelo. Y entonces, en ese sentido, lo que buscamos es que la metodología, una frase que siempre usamos es que, además de reconocer la conservación, reconozca el esfuerzo por conservar que hacen las comunidades. Entonces, es como todos los habitantes de páramo y las personas que están allí en el territorio, a partir de que ellos conocen y entienden la importancia de estos ecosistemas que habitan, pues en el tiempo, de la mano en que desarrollan sus actividades productivas, también han hecho una tarea enorme por conservar estas coberturas. Ellos saben que allí, en esos cuerpos de agua, justamente es donde se construyen estas obras para la captación de agua para los acueductos. Desarrollan unas prácticas agrícolas pues que por muchos de ellos buscan justamente conservar ese suelo, desarrollar buenas prácticas agrícolas y demás. Entonces, es como lo que te decía, es valorar el esfuerzo que han desarrollado las personas por conservar, por mantener esa cobertura, esos espacios del agua y ese suelo en condiciones óptimas para que pues las futuras generaciones en sí haya un desarrollo sostenible del territorio. Sí, y entonces, Jorge, en esa línea, ¿cómo podríamos identificar o cuáles podría uno destacar como esos impactos económicos y sociales que puede llegar a tener este tipo de metodologías que estamos expidiendo, esta nueva forma de valorar la protección, la conservación, el esfuerzo que hacen nuestras comunidades por proteger este tipo de ecosistemas? Es una muy buena pregunta, director, porque creo que el gobierno nacional está dando una señal muy clara. Lo mencionaba usted hace unos minutos: conservar paga. Y creo que, y esperamos que todos los habitantes así lo lean, que efectivamente las acciones de recuperación, restauración de estos importantes ecosistemas los reconoce el Estado, no solo como puntos claves para todos los colombianos, sino adicionalmente en el momento que una entidad pública
entre a hacer una compra de este predio. Creo que eso es muy importante porque estamos no solo generando digamos prohibiciones en el territorio o algunas acciones para preservarlo desde el gobierno nacional, sino adicionalmente en esa justicia social buscamos reconocer y comprar con valores que realmente representan el beneficio que genera estos ecosistemas para todos nosotros. Entonces es un mensaje económico y social muy importante. Efectivamente estamos buscando que la conservación pague, como usted menciona, en estos tres importantes criterios, que creo que es importante tenerlos claros, ¿no? Cobertura natural, espacios del agua y suelos. Calidad del suelo, de acuerdo. Pero esos tres criterios, Tatiana, ¿cómo si entramos un poquito, sin llegar a tanto tecnicismo, obviamente aquí estamos en este podcast que tiene que ser a prueba de directores del IGAC, entonces tenemos que entenderlos todos. Entonces, hablemos un poco de esos índices que se construyen para poder medir precisamente esos tres criterios que Jorge nos acaba de escribir, esos tres criterios. Claro que sí, tenemos tres criterios, son la cobertura natural de páramo, los espacios del agua y el suelo. Cada uno de estos está compuesto por una serie de indicadores. En total definimos 7 indicadores. ¿Y qué pasa? Los indicadores, además de, pues claramente, decirme qué existe, pues me dice en qué estado está, ¿sí? Entonces tenemos la cobertura natural, entonces tiene 2 indicadores. El primero me dice cuánta cobertura natural de páramo tengo yo en mi predio, ¿cierto? Pero el indicador, el segundo indicador que conforma este criterio me dice si esa cobertura está o no está intervenida. Digamos que no me mide qué grado de intervención, pero sí me dice si está o no está intervenida, porque es importante. Muchas veces tenemos la cobertura, pero sin embargo hay ciertas acciones que se desarrollan que estamos permitiendo igual que la cobertura en el tiempo se pueda ver deteriorada. El segundo criterio son los espacios del agua. Este nos valora 2 espacios del agua muy importantes. El primero son los nacimientos de agua, que pues son supremamente importantes, y el segundo me valora los cuerpos de agua. En este entonces es si tengo presencia de un río, una quebrada, o si por el contrario tengo una laguna, un lago. Y en este mismo sentido tengo 2 indicadores que están enfocados justamente también a validar, a verificar esa cobertura natural de páramo que sabemos que es ripárida, que sabemos que es muy importante dentro del sistema hidrológico y demás de estos cuerpos hídricos, pero también tenemos 2 indicadores que nos miden el estado, está o no está intervenido. Entonces hablamos de un indicador que valora en términos de si existen obras hidráulicas que generan alteración de los cauces, del lecho, bueno, etcétera, de cada uno de estos espacios del agua, y tenemos otro que está asociado a si existen o no actividades que generan contaminación. Entonces es como cuando existe el uso de agroquímicos, y entonces además de usar los agroquímicos, exacto, y que pueden contaminarme. O sea, no voy a medir la contaminación directamente, pero sí voy a medir si existen o no actividades que sabemos que generan contaminación. Y el tercero es el criterio del suelo, que como bien lo decía el subdirector Ricardo, me valora en términos de cómo las prácticas que se han desarrollado pues para el sustento de la vida de las personas allí me están generando deterioro o no de este recurso. Entonces, ¿cómo lo puedo validar en el sentido de un avalúo cuando voy y hago la visita de inspección? Pues si estoy teniendo inicios o ya procesos erosivos y movimientos en masa que se están desarrollando, que ya me están haciendo perder el suelo pues en composición, estructura y demás. Eso es como, y luego, una vez valido estos indicadores, genero algo que se llama cálculo algo que se llama el índice del grado de conservación. Y este es el que, dentro de la gran ecuación del valor ambiental del grado de conservación, pues me dice ese estado de la conservación de los 3 criterios que tengo, que valido dentro del bien inmueble, dentro del predio. Tatiana acaba de notar un tema relevante, y es que claramente lo que estamos viendo y lo que estamos valorando de mejor manera es precisamente el estado de conservación de ese páramo, ¿cierto? Y obviamente esto no quiere decir que reconozcamos lo que hay allí, que también hay unas afectaciones, etcétera. Pero Jorge, señora. Perdóname, es que hay algo muy importante que acabas de mencionar.
La ley nos dice una metodología que reconozca. Entonces nosotros debemos verlo en positivo. Esto es una herramienta que lo ve desde lo positivo. Claramente, en la ejecución de la herramienta no podemos desconocer que hay ciertas realidades en el territorio, pero justamente está diseñada para reconocer. De acuerdo. Y para allá iba, en perspectiva positiva, es que no necesariamente siempre se tienen que degradar, también se pueden revertir de alguna manera a algunos de estos fenómenos que eventualmente se estén dando. Y allá iba un poco con Jorge. ¿Qué ventajas y por qué sería bueno empezar a entender que si conservar paga, pues recuperar seguramente también debe tener un elemento positivo y significativo frente a este tipo de temas? ¿Qué instrumentos hay para este tema de estos procesos de eventual reconversión que se están dando en las afectaciones de páramos? ¿Cómo podemos ver esto y cómo efectivamente podemos decirle a estos ciudadanos que, como anotaba Tatiana, a estos campesinos que han venido conservando, etcétera, que lo sigan haciendo y que no lleguen a procesos de degradación que parecerían que son hoy los que la sociedad, o hasta ahora los que la sociedad ha venido valorando, perdiendo un poco ese concepto de los servicios ecosistémicos que nos ofrecen estos reductos que todavía tenemos de páramos? Director, yo creo que aquí es algo que es muy válido y es que empecemos a unir diferentes instrumentos ambientales. Usted mencionaba algo que son servicios ecosistémicos, que es clave para el país, y para eso tenemos nuestro instrumento ya desde hace varios años a partir del decreto ley 870, que habla del pago por servicios ambientales, y justamente va de la mano, ¿no? Lo que esperamos es que el instrumento, el vehículo del pago por servicios ambientales nos permita hacer una recuperación y una adicionalidad de estos servicios ecosistémicos que adicionalmente, valga la redundancia, lo decía Tatiana, más cobertura natural me mejora el índice de grado de conservación. Entonces el PSA es ese vehículo que nos permite mejorar la cantidad de cobertura natural para que eventualmente en procesos obviamente voluntarios, donde haya una compra de un predio, pues tenga un índice mayor, ¿cierto? Y que este recurso que paga el Estado, no solo por la conservación, no solo por el avalúo comercial, pues permita a ese habitante de páramo poder trasladar sus actividades económicas a un área que le corresponda, digamos, por ordenamiento. De acuerdo. Voy a pasar a otro tema y volvemos acá, porque yo quería preguntarle a Ricardo, precisamente por ese tema que anotaba, y es que veníamos valorando el suelo precisamente. ¿Cuántas categorías tenemos para el suelo productivo? Para el suelo productivo, director, en áreas homogéneas de tierras tenemos 13 categorías. 13 en donde las últimas precisamente son este tipo de temas, no improductivas, exactamente, improductivas. Y entonces casi que, pues si son improductivas, pues eso no es tan importante. ¿Cómo hacíamos para reconvertirlas y volverla productiva? Era como la lógica un poco. En esta nueva dinámica, estamos pensando precisamente casi que en invertir esa pirámide de improductivas a otro tipo de visión en donde obviamente sean muy productivas, pero en términos ecosistémicos, en términos de servicios ambientales, en términos de lo que nos ofrece a nosotros como sociedad mantener este tipo de temas. No podemos olvidar que las ciudades, en su gran mayoría, dependemos precisamente de los páramos. Insisto, el 70% del agua viene de allí. Entonces tenemos que seguir defendiéndolos y a veces se nos olvida ese tema. ¿Cómo desde el instituto estamos viendo este tema? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Vamos a tener metodologías para que zonas homogéneas de tierra y demás tengan también estas metodologías que ya estamos definiendo precisamente para hablar, digamos que en otra lógica, de esas categorías de suelo. Sí, señor. Realmente lo que se hizo en agrología en los años anteriores fue convertir esta metodología de áreas homogéneas de tierras utilizadas para el catastro rural productivo, convertirlas para valorar las tierras ambientalmente productivas. Entonces empezamos a trabajar en las áreas ambientalmente, sobre ellas se crearon 5 categorías. Sobre esas 5, muy parecido a la resolución, la número 5 es la que más conservación tiene su predio y la número 1 es la que menos conservación o más uso agrícola o pecuario puede tener su predio. Entonces estamos valorando mucho más la que es con coberturas naturales y menos las que son de coberturas agrícolas o antrópicas. Pero lo más importante es que
En las áreas ambientalmente homogéneas se pueden definir no solamente para el ecosistema de páramo, sino también se está planteando para ecosistemas estratégicos como los secos, xerofíticos o muy secos en el país, en la parte norte, o los ecosistemas húmedos o muy húmedos en la parte de la Amazonía y Pacífico colombiano, o en ecosistemas como manglares, que también son estratégicos para el tema de la conservación. ¿Y esto de qué se va a evaluar? De una cobertura natural, tal como se menciona en la resolución de páramos, también de una cobertura en suelos, dependiendo de las características de almacenamiento de agua en el suelo, de la vegetación, de la cantidad de carbono orgánico y la acumulación de agua, que son como los ingredientes importantes, como variables claves para poder hacer una cuantificación de pagos ambientales por un servicio ecosistémico que presta estos recursos naturales. De zonas homogéneas de tierra a un concepto adicional, que son las zonas ambientalmente homogéneas. Áreas ambientalmente homogéneas, para que tengamos ahora, incluyamos ese concepto también en todos estos, en toda esta jerga catastral y demás. ¿Cómo vamos, Tatiana y Jorge, cómo ven el tema de cómo vamos a llevar esto, a socializarlo, aparte de este ejercicio que estamos haciendo hoy, a nuestra sociedad, al gremio de evaluadores, que, digamos, esto les cambia un poco también el paradigma y la lógica de hacer la tarea? ¿Qué estamos haciendo al respecto, Tatiana y Jorge, en este tema de socializar, de llevar un poco esta información? Tengo entendido que creo ya hicimos una reunión con algún grupo de evaluadores. Cuéntanos un poco de eso, Tatiana. Sí, señor. Bueno, pues la idea es justamente generar todo este tipo de espacios. Estamos pensando en hacer una grabación también en vivo, en Teams, en donde se va a socializar la metodología para todo el país. Digamos que también tenemos en el ICAC el jueves del conocimiento. Vamos a hacer esto. Estuvimos en la lonja de Bogotá con la ANA y hicimos la presentación. Nos acompañó una buena parte de evaluadores que conforman estas organizaciones, y pues la idea es justamente empezar también a generar otros espacios en donde podamos pues transmitir el conocimiento, socializar la metodología, aclarar todas las dudas. Hemos tenido otras solicitudes un poco más pequeñas, en donde el Acueducto de Bogotá, otras personas, las CAR, estuvimos con algunas CAR, justamente socializándoles también la metodología. Y pues algo que nos ha parecido muy agradable es que en los espacios que hemos tenido ha sido una metodología muy bien recibida. Justamente nos han dicho es muy comprensible, es de fácil desarrollo, más que de lo fácil, es de lo práctica, es muy práctica para su desarrollo. Entonces pues esperamos poder continuar con espacios en donde llevemos la metodología, la socialicemos. Estamos prestos claramente siempre para aclarar las dudas e inquietudes y pues lo que tal. Jorge, ahí nos toca, como anotaba Tatiana, digamos, hablar de este lado con evaluadores, pero del otro lado con quienes están interesados normalmente, creo que en su gran mayoría el Estado, en sus diferentes niveles, de adquirir tierras para seguir manteniendo estos páramos, digamos, con niveles de intervención bajo y recuperar eventualmente. Citaba algunos, el Acueducto de Bogotá, que es un gran comprador de zonas de páramos, tal vez no sé, eso es una perspectiva mía, no sé, pero es tal vez de los que más compra para el tema. Las corporaciones, la CAR creo que también es una autoridad, quiero decir, la de Cundinamarca, que también viene comprando mucho este tema de páramos. Son 22 departamentos en los que tenemos páramos, si no estoy mal. Aquí tenemos un gran reto, director, y es a cada complejo de páramo tenemos que ir a socializar o lograr que efectivamente lleguemos a transmitir esta información, que ellos entiendan y conozcan que sí, conservar paga. Adicionalmente, tú mencionabas todas las autoridades ambientales que tengan que ver con páramo, no todas obviamente en sus traslapes tienen páramo delimitado, pero en ellas también estamos haciendo un trabajo, quizá también con articulación del Instituto Alexander von Humboldt, que recordemos inicialmente fue quien delimitó ecosistémicamente el páramo. Y tenemos otros retos, ¿no? Y aquí buscamos también que los entes territoriales se enteren. Ha hablado usted de las gobernaciones claves,
y más entendiendo que ellos tienen una obligación de hacer compra de predios en cuencas aferentes que muchas veces involucran. Exactamente, director. Entonces, aquí en adelante se vienen unos temas muy interesantes de socializar y acompañar esas primeras compras para que se termine de generar esa señal económica que buscamos generar. Y ojalá, como usted menciona, y reitero, pues que no sea el único ecosistema que priorizamos, la podamos priorizar otros. Y ahí viene, Jorge, mire lo que nos está diciendo Jorge, Ricardo. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es nuestro nuevo reto? ¿Cuáles son? Bueno, es que usted vive lleno de retos, ¿no? Pero, ¿y cuál es ese nuevo reto que vamos a tener aquí conjuntamente a Desagroecología y a Avalúos y obviamente con todo el apoyo que hemos tenido del Ministerio de Ambiente? ¿Para dónde vamos? Hemos hablado mucho ahora precisamente de otros ecosistemas estratégicos. ¿Qué se nos viene? ¿En qué estamos trabajando? Como para ir contándole a todos los que nos ven y escuchan qué está haciendo el IGAC en todos estos temas del catastro verde, que al final tienen que ver con la geografía para la vida. Sí, señor. Pues básicamente lo que estamos es cubriendo en las zonas norte, específicamente costa, Caribe, estudios semidetallados de suelos a escala 25.000. Es importante tener la información de suelos porque allí sé cuánta agua se almacena, cuánta agua se percola, se infiltra, se pierde o se almacena dentro de la vegetación o dentro de los cultivos. También las características químicas que puedan tener este suelo, de acuerdo con áreas salinas, porque va a depender mucho de esos ecosistemas donde haya altos contenidos de sales o de sodio que pueden afectar ciertos ecosistemas estratégicos. Entonces, ya teniendo esto, señor director, es priorizar variables que ya estamos trabajando en ello, que sean con énfasis en esos ecosistemas. Ya muy seguramente no va a ser el carbono el que mande la parada en un bosque xerofítico, sino va a ser de pronto el aire o el viento, que va a hacer que haya o no haya agua disponible, va a ser la velocidad del viento, va a ser de pronto otros variables que puedan ser importantes, digámoslo de alguna manera allí. Por eso estamos revisando las variables para 5 ecosistemas estratégicos. Como ya lo mencioné, director, estamos en los ecosistemas de páramos, en los ecosistemas de humedales, porque también tenemos que definir hasta dónde llega el humedal con variables hidromórficas del suelo o hasta dónde ocupaba su espacio en un momento dado a través de la historia, y el suelo pues es la mejor huella donde se plasma pues toda la historia de un ecosistema, de una región o de un paisaje. Entonces, sobre el suelo podemos definir el humedal, también se define el ecosistema de manglar, el bosque seco, xerofítico o muy seco, y el bosque húmedo y muy húmedo. Son esos 5 ecosistemas los que estamos priorizando para definir las variables y las características más importantes a evaluar. Bueno, creo que con esto logramos empezar a sensibilizar a todos nuestros ciudadanos sobre cuál es el contexto y hacia dónde va todos estos elementos que venimos expidiendo desde el IGAC, esta que tiene que ver con la resolución de valoración de páramos, resolución 963. Pueden consultarla en la página del IGAC, allí está. Simplemente es entrar a la normativa. Ahí de hecho hoy tenemos una pestaña que está mostrando toda esta información. ¿Con qué nos quedamos? Yo me quedo como con unas frases, ¿no? Conservar paga, piensen ustedes en algunas para que me ayuden. El tema de que estamos saldando esta deuda histórica con el país y con estos ecosistemas, que estamos reconociendo el esfuerzo que vienen dando nuestras comunidades, nuestros campesinos en estas zonas, que estamos trabajando también ya no solo en este ecosistema que es relevante e importante, sino que venimos también trabajando en otras metodologías, como en temas de humedales, en temas de bosques secos, húmedos, semihúmedos y manglares, también en esos temas. ¿Qué otros elementos destacamos como para dejar esto en una frase rápida, Jorge? Yo creo que los páramos son importantes para el país. Ese también es otra frase importante, ¿no? Priorizamos este ecosistema y seguimos por otros. Bueno, yo iría un poquito a lo técnico y diría que herramientas prácticas y ejecutables, que sean justas, social y económicamente. Si cuido el suelo, proporciono agua al ambiente. Esos elementos
todos los que acabamos de citar hacen parte más bien de lo que podríamos seguir trabajando y conceptualizando sobre lo que es la geografía para la vida, que es lo que hace el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Aporta obviamente a todos los temas de ordenamiento territorial alrededor del agua, le aporta significativamente a nuestros territorios a identificar esto de que proteger paga y a aportar de manera significativa en esos temas de convergencia territorial que necesitamos, y obviamente en todo este trabajo conservar y producir, en donde también los temas de seguridad alimentaria son importantes y relevantes, pero no sacrificando ecosistemas tan importantes como los que venimos trabajando. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Muchas gracias a ustedes por seguir mapeando el territorio con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Nos veremos en una próxima oportunidad para seguir construyendo una geografía para la vida. Muchas gracias. Mapas, suelos, territorio, comunidades, investigación. Todo esto y más en Mapeando, un espacio creado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.